But Trump's second term in office has so far been a roller coaster ride for Sino-U.S. relations. And the economic front marked by a trade war, a trade truce, tussles over chips, AI technology, as well as rare earths, export controls, and TikTok. The list is long. The security front defined by military deterrence in East Asia and deepening alliances with Japan, South Korea, and the Philippines to blunt Chinese influence. So how will money and military converge in America's China policy? Vic Harper followed this report for CNA from Washington, D.C. Algunos reajustes estratégicos no se anuncian con discursos, sino que se imponen por la alteración de los flujos institucionales que antes parecían inmutables. El 27 de marzo de 2025, 3 organismos reguladores de China, el Ministerio de Industria, el Banco Popular y la Comisión Nacional de Desarrollo, publicaron de forma coordinada un conjunto de resoluciones administrativas que modificaban las normas de homologación técnica para los equipos de litografía en territorio chino. Los comunicados, de contenido esencialmente técnico, fueron interpretados con inmediata preocupación por los organismos reguladores de Estados Unidos, que reconocieron en la medida no solo un ajuste local, sino la señal de una ruptura estructural. La nueva norma, al exigir certificaciones basadas en estándares de seguridad digital soberanos, hacía prácticamente inviable el mantenimiento de contratos operativos con proveedores extranjeros de semiconductores como ASML y TSMC, cuyos sistemas estaban fuertemente integrados con mecanismos de verificación vinculados a Occidente. A primera vista, el episodio puso de manifiesto una profunda reorganización. Por primera vez desde la adopción de las sanciones tecnológicas iniciadas en 2020, China respondía no con represalias diplomáticas explícitas, sino con la sustitución progresiva de infraestructuras críticas basada en su propia arquitectura. El impacto de la decisión superó los límites de una disputa bilateral. En reuniones celebradas con ejecutivos del sector financiero y representantes del Departamento de Comercio de los Estados Unidos, los miembros del Consejo de Seguridad Nacional describieron la medida como una desviación permanente de la capacidad de influencia estadounidense sobre las cadenas de suministro estratégicas. Los documentos internos del Tesoro comenzaron a clasificar los riesgos tecnológicos de la desconexión con China en 3 categorías: pérdida de trazabilidad sobre las operaciones cambiarias vinculadas a la exportación de semiconductores, evasión de los sistemas de pago vinculados al dólar y adopción de litografía paralela sin vínculo contractual con Occidente. El patrón había cambiado. Ya no se trataba de reaccionar ante la exclusión de empresas chinas como Huawei y SMIC del circuito occidental de chips. La iniciativa ahora partía de China, y su lógica era inversa. En lugar de impugnar las sanciones, estaba reconfigurando el juego desde dentro. En los centros de monitoreo de la costa este de Estados Unidos, los informes cruzados con datos de exportación indicaban que, incluso sin anunciar un embargo, China había reducido en un 32% en solo 2 trimestres la participación de componentes importados de los Países Bajos, Taiwán y Corea del Sur en el segmento de equipos fotónicos utilizados en la producción de microprocesadores. Paralelamente, la entrada de equipos nacionalizados, antes fabricados bajo licencia por filiales extranjeras, había crecido a un ritmo acelerado, impulsada por un fondo soberano específico lanzado por el gobierno chino en 2022. El punto central, según los analistas de la Reserva Federal, no era solo la sustitución de un proveedor, sino la arquitectura del movimiento. Se articulaba con contratos financieros liquidados en yuan digital. Se conectaba a sistemas de compensación independientes con sede en Hong Kong y se integraba en acuerdos bilaterales con países del sudeste asiático y del Golfo,
todos ellos fuera del alcance directo de las regulaciones estadounidenses. Para los observadores institucionales, el episodio cobró mayor relevancia cuando los bancos centrales de 3 países, Arabia Saudita, Indonesia y los Emiratos Árabes Unidos, anunciaron en la misma semana que empezarían a aceptar el yuan digital como unidad de liquidación para las transacciones comerciales relacionadas con componentes tecnológicos y productos electrónicos. Por primera vez, el sector de la microelectrónica estaba migrando, aunque fuera parcialmente, a una estructura monetaria paralela, desvinculada del dólar. Y con esta migración venían implicaciones jurídicas, comerciales y geopolíticas que iban más allá de los límites de los aranceles o las cadenas logísticas. El lenguaje adoptado por las autoridades estadounidenses pasó a reflejar este cambio. Términos como riesgo de erosión sistémica, viabilidad de seguimiento contractual y autonomía técnica sin reciprocidad comenzaron a aparecer en las actas del Consejo de Seguridad Nacional y en las sesiones informativas enviadas a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado. Ya no se trataba de proteger a las empresas estadounidenses de prácticas desleales, sino de reconocer que China había alcanzado una nueva etapa de autosuficiencia, no solo en la producción, sino también en el control normativo de la propia cadena de producción. En los círculos internos del sector de la defensa, la interpretación era aún más delicada. La sustitución de los sistemas basados en tecnologías de ASML y TSMC por soluciones chinas reducía la eficacia de posibles embargos futuros. Al mismo tiempo, la interconexión entre las fábricas de chips y los sistemas de telecomunicaciones bajo protocolos nacionales dificultaba la identificación de vulnerabilidades en tiempo real, lo que debilitaba la capacidad de respuesta estadounidense. Algunos informes llegaron a afirmar que el patrón de control se estaba invirtiendo. Ya no era China la que tenía que adaptarse a las tecnologías internacionales, sino que eran los mercados externos los que comenzaban a revisar sus propias rutinas operativas para mantener el acceso al bloque económico liderado por Pekín. Este tipo de cambio, llevado a cabo de forma incremental, rara vez ocupa los titulares. Pero su efecto acumulado moldea decisiones, reubica inversiones y altera la geometría de las alianzas técnicas y financieras. La desconexión entre China y TSMC no fue solo un incumplimiento contractual. Anticipó un escenario en el que las empresas estadounidenses y europeas tendrían que elegir entre mantener vínculos estratégicos con Occidente o adaptar sus operaciones para sobrevivir en un nuevo eje de poder industrial. Al centrarnos en estos desplazamientos institucionales que rara vez se perciben en el calor del debate político inmediato, buscamos ofrecer un seguimiento que ayude a trazar estas transiciones con claridad. Si este tipo de análisis es importante para usted, síganos. Lo que hoy comienza como una norma técnica puede redefinir la estructura del poder global mañana. En este contexto, Estados Unidos se enfrentó a un dilema estructural. Mantener una postura de confrontación frente a la estrategia de autosuficiencia china implicaría no solo costes comerciales, sino también una reevaluación interna de los límites de su propia influencia reguladora internacional. La Comisión de Comercio Internacional, la Oficina del Representante Comercial y el Departamento de Estado comenzaron a trabajar de manera más integrada, tratando de mapear los efectos indirectos de la reconfiguración tecnológica china sobre los acuerdos vigentes con aliados históricos, en particular Japón, Alemania, Corea del Sur y la India. En sesiones a puerta cerrada, celebradas en la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, se informó a los congresistas de que las barreras arancelarias actuales no serían suficientes para contener el rediseño sistémico en curso.
La desintermediación cambiaria promovida por el yuan digital, combinada con una infraestructura técnica que escapaba al patrón del dólar, reducía el margen de acción tanto de las sanciones unilaterales como de los mecanismos de bloqueo comercial multilateral. A partir de ese momento, el debate pasó de la esfera económica a ámbitos de carácter institucional. El Departamento de Defensa, a través de su Oficina de Innovación Estratégica, comenzó a tratar la reestructuración de la cadena de semiconductores como una cuestión de resiliencia nacional. Los informes técnicos entregados al Pentágono indicaban que, con la consolidación de los sistemas propietarios de litografía y encapsulación, China era capaz de mantener una cadena de producción autónoma en áreas cruciales como la inteligencia artificial aplicada, la informática militar embarcada y las telecomunicaciones cifradas. En respuesta, se reactivaron las líneas de financiación del programa Chips and Science Act, con el objetivo de fortalecer los polos industriales en estados como Arizona, Texas y Nueva York. Pero incluso entre los gestores de estos proyectos había una percepción creciente de que las medidas llegaban tarde. La brecha entre el estado actual de la innovación china y la capacidad estadounidense para recomponer su cadena de valor a tiempo ya superaba 3 ciclos de desarrollo tecnológico. Tiempo suficiente para comprometer contratos, retrasar entregas y provocar revisiones unilaterales en licitaciones internacionales. Esta convergencia ayuda a comprender por qué sectores tradicionalmente neutrales comenzaron a posicionarse con mayor énfasis. En abril de 2025, la Reserva Federal publicó, de forma inusual, un apéndice técnico en su informe trimestral en el que alertaba sobre el crecimiento de las transacciones internacionales fuera del sistema SWIFT. El documento no mencionaba directamente el yuan digital, pero hacía referencia a alternativas soberanas emergentes que desafían los mecanismos convencionales de liquidación multilateral. La referencia indirecta fue suficiente para que los bancos comerciales de tamaño medio iniciaran revisiones internas de las carteras expuestas a Asia, especialmente en contratos que implicaban componentes electrónicos de origen indefinido o triangulaciones logísticas en zonas francas vinculadas a la iniciativa Belt and Road. Paralelamente, la Oficina de Asuntos Económicos del Departamento de Estado emitió directrices a las embajadas de al menos 12 países, instruyendo a sus agregados comerciales para que supervisaran de cerca los acuerdos firmados con consorcios tecnológicos chinos, incluso cuando estuvieran formalmente desvinculados de contratos gubernamentales. La propia Organización Mundial del Comercio comenzó a recibir solicitudes informales de consulta sobre cómo caracterizar legalmente los contratos realizados en monedas digitales soberanas. Las representaciones de países europeos y latinoamericanos expresaron su preocupación por la ausencia de jurisprudencia clara sobre el uso de protocolos descentralizados en contratos de suministro de alta complejidad. Los expertos en gobernanza monetaria, consultados por organismos multilaterales, advirtieron que el sistema internacional estaba entrando en una fase gris, en la que la regulación tradicional aún no alcanzaba a los instrumentos efectivamente en funcionamiento. Esta laguna jurídica creaba un margen para que se desarrollaran nuevos acuerdos comerciales al margen de lo que las instituciones multilaterales eran capaces de supervisar, sin que ello supusiera técnicamente una infracción formal. El resultado era una erosión de la centralidad institucional de los mecanismos construidos en la posguerra, cuya capacidad de adaptación parecía estar siendo superada por la velocidad de la innovación. En el sector privado, los efectos comenzaron a materializarse con mayor claridad.
Las empresas estadounidenses que cotizan en el Nasdaq vieron aumentar sus costes de cumplimiento hasta un 19% en los contratos relacionados con el suministro asiático. En muchos casos, el requisito de trazabilidad impuesto por leyes internas, como la Ley de Modernización de la Revisión de Riesgos de Inversión Extranjera, dificultaba el mantenimiento de asociaciones estratégicas, especialmente en segmentos de alta densidad tecnológica. Esto llevó a consorcios como Intel, Micron y Qualcomm a presionar al Congreso para que flexibilizara la normativa y permitiera una mayor agilidad contractual. Pero la petición tropezó con obstáculos políticos. Grupos parlamentarios vinculados a la seguridad nacional advirtieron que cualquier apertura podría ser explotada por competidores extranjeros para eludir el control institucional sobre las tecnologías. En este ambiente de fricción, comenzaron a surgir desacuerdos incluso entre agencias federales. El Departamento de Comercio, orientado por intereses industriales, comenzó a divergir de las posiciones adoptadas por el Departamento de Estado, más vinculado a la lógica diplomática. Mientras uno defendía ajustes que facilitaran el reposicionamiento competitivo de las empresas estadounidenses, el otro insistía en mantener barreras estratégicas como instrumento de contención geopolítica. Esta tensión interna reflejaba una dificultad mayor. Estados Unidos no solo estaba reaccionando a un cambio externo, sino que al mismo tiempo se enfrentaba a los límites de sus propias herramientas de intervención institucional. Es en este tipo de encrucijada donde los efectos de las decisiones tecnológicas adquieren contornos políticos. La creciente adopción del yuan digital como medio de liquidación, junto con la construcción de un sistema autónomo de producción de chips, no solo suponía un riesgo económico, sino una reconfiguración de las estructuras que sustentan el poder proyectado a través de la moneda y la tecnología. Al eliminar la previsibilidad cambiaria y la dependencia tecnológica de la ecuación, China creaba las condiciones para que otros países comenzaran a considerar alternativas reales a los mecanismos tradicionales. Y aunque no todos adoptaran inmediatamente el nuevo modelo, el simple hecho de que existiera y ganara terreno ya alteraba los cálculos. Por eso hemos tratado de seguir cada una de estas capas en su momento, conectando eventos aparentemente técnicos con sus implicaciones más amplias. Si este tipo de análisis continuo tiene sentido para usted, considere seguirnos. Las decisiones más relevantes a menudo son aquellas que no llegan a los titulares. Persisten interpretaciones contradictorias sobre la naturaleza del proceso, que se intensifica con el distanciamiento tecnológico entre China y Estados Unidos. Una línea de análisis frecuente entre los especialistas en mercados globales y planificación industrial, entiende este movimiento como un ajuste racional de un sistema internacional en fase de reorganización. Desde esta perspectiva, la sustitución gradual de proveedores y la reconfiguración de las cadenas de producción no serían acontecimientos disruptivos, sino respuestas esperadas a un orden multipolar en maduración, marcado por nuevos acuerdos logísticos, la búsqueda de la autonomía digital y la transformación de los instrumentos monetarios. Para estos analistas, la ampliación del uso del yuan digital como medio de liquidación regional y los avances chinos en la producción de semiconductores indican menos una ruptura abrupta y más una redistribución progresiva de capacidades técnicas y financieras, preparada a lo largo de años en entornos paralelos. La pérdida relativa de protagonismo del dólar y la reducción de la dependencia de empresas como ASML y TSMC serían, en este sentido, manifestaciones de un desplazamiento estructural ya en marcha, más profundo que hostil. Por el contrario,
Las áreas vinculadas a la seguridad nacional, tanto en Estados Unidos como en los países europeos, adoptan una lectura más cautelosa, centrada en los riesgos asociados a la fragmentación. El argumento principal sostiene que la formación de ecosistemas paralelos, en los que la producción, los sistemas de pago, la certificación técnica y la distribución operan al margen de los marcos normativos tradicionales de Occidente, amenaza no solo la previsibilidad del comercio internacional, sino también los propios mecanismos de cooperación que sustentan los acuerdos multilaterales. En análisis internos del Consejo de Seguridad Nacional, los asesores jurídicos destacan que, a medida que el yuan digital pasa a utilizarse como instrumento activo de política exterior, la estabilidad contractual tiende a alejarse de los tratados multilaterales y a depender cada vez más de decisiones unilaterales de los estados, lo que crea asimetrías relevantes en las operaciones globales a gran escala. Las posiciones del Departamento de Estado refuerzan esta preocupación. En comunicaciones enviadas a las representaciones diplomáticas ante los países del Grupo de los 20, los diplomáticos advierten que la creciente aceptación de sistemas alternativos de certificación técnica, especialmente los validados por consorcios sino-asiáticos, puede debilitar la autoridad de los organismos internacionales responsables de la normalización. Según estos informes, el riesgo no se limita a la competencia entre monedas o tecnologías, sino que implica la sustitución gradual de regímenes normativos consolidados, en los que principios como la transparencia, la interoperabilidad y la gobernanza compartida se sustituyen por estructuras más centralizadas y menos sujetas a la supervisión externa. Sin embargo, entre los sectores productivos y los centros de investigación en innovación, la lectura tiende a ser más funcional. Para estos agentes, el punto central no es solo el cambio de proveedores o de sistemas monetarios, sino el surgimiento de una nueva geopolítica de la producción, en la que los estados dejan de actuar exclusivamente como reguladores y pasan a asumir un papel directo en el diseño, la financiación y la distribución de tecnologías estratégicas. Es en este contexto donde cobran relevancia iniciativas como la ampliación de la ley CHIPS y la estrategia industrial de la Unión Europea, basada en el concepto de autonomía estratégica abierta. Desde esta perspectiva, la disputa no se limita al comercio o la tecnología, sino a la capacidad de definir los parámetros del desarrollo científico en un escenario de redefinición de los centros globales de decisión. A pesar de ello, no hay acuerdo sobre las consecuencias a medio y largo plazo de este proceso. Para parte de los economistas institucionales vinculados a organismos multilaterales, la fragmentación de los estándares técnicos y la multiplicación de acuerdos monetarios paralelos elevan los costes sistémicos de las transacciones internacionales, dificultan las proyecciones, encarecen las garantías contractuales y reducen la fluidez de los flujos financieros. Otros investigadores, sin embargo, defienden que la coexistencia de múltiples sistemas puede paradójicamente fortalecer la estabilidad global, al distribuir los riesgos y disminuir la vulnerabilidad estructural a los choques concentrados. En este punto, el debate sigue abierto, y los próximos ciclos de innovación serán decisivos para indicar cuál de estas interpretaciones se consolidará. La controversia se extiende al ámbito monetario. Existen divergencias significativas entre quienes ven el yuan digital como un proyecto geopolítico con ambiciones explícitas de sustitución y quienes interpretan su expansión como una respuesta técnica a la demanda de instrumentos más eficientes, menos expuestos a la volatilidad cambiaria y al control extraterritorial de jurisdicciones extranjeras. Aquí,
El dilema se agrava. Cuanto mayor es la eficiencia del sistema alternativo, mayor es el incentivo para adherirse a él. Y cuantos más países se integren en esta red, mayor será la presión sobre los mecanismos tradicionales para que se adapten o pierdan terreno. Lo que sigue siendo evidente es que el acuerdo institucional construido en el período de posguerra, sostenido por la centralidad del dólar, el liderazgo tecnológico occidental y las cadenas de producción globales interdependientes, se encuentra bajo una presión sin precedentes. Esta presión no se expresa mediante rupturas abruptas, sino mediante decisiones graduales que, acumuladas, alteran la organización de los flujos económicos y técnicos. Un contrato firmado en moneda alternativa, un Estado que pasa a reconocer una certificación diferente, una empresa que internaliza etapas antes subcontratadas. Son estos movimientos discretos los que, sumados, rediseñan el entorno internacional. Investigadores de centros de análisis político con sede en Washington, Bruselas y Singapur observan que la disputa en torno a la infraestructura tecnológica y monetaria tiende a intensificarse, no como un enfrentamiento abierto, sino como una secuencia de ajustes mediados por regulaciones, estándares de interoperabilidad y cláusulas contractuales. Se espera que los próximos ciclos de desarrollo estén menos vinculados a la innovación aislada y más a la capacidad de consolidar normas. Quien logre establecer criterios de validación técnica, protocolos de seguridad y sistemas de pago, alcanzará una ventaja estructural duradera, independientemente del origen de las tecnologías involucradas. En Estados Unidos, este escenario alimenta un debate interno sobre los límites de la política de contención. Persisten las divergencias entre los sectores que defienden el endurecimiento de las barreras y los que proponen un enfoque más flexible, basado en la cooperación selectiva y el fortalecimiento de la competitividad nacional. La falta de un consenso coherente dificulta la formulación de una estrategia integrada. Mientras tanto, el proceso sigue su curso, y cada nuevo movimiento anunciado por Pekín reposiciona el tablero con mayor precisión. Seguiremos atentos a esta dinámica, priorizando el análisis de las transformaciones institucionales y los desplazamientos que, aunque no sean muy visibles, dan forma a decisiones que pueden afectar directamente al sistema internacional. Si este tipo de lectura le ayuda a comprender el panorama, quédese con nosotros. A menudo, los cambios más decisivos son precisamente los menos perceptibles.